unidad número 3 que es dinámica. Esta unidad, en un rato más les voy a comentar cómo va a ser evaluada toda la... Y con respecto a la evaluación anterior también les voy a comentar algo, ¿ya? Pero vamos a partir primero que todo con, obviamente, la materia. Entonces, hoy día, más que nada, es dejar todas las bases teóricas de la unidad. Y ya la próxima semana ya hacer algunos ejercicios para que puedan trabajar en la guía que les voy a subir en plataforma. Veamos, chicos. La unidad dinámica en sí, en comparación con la unidad anterior que era la de cinemática, una de las diferencias es la siguiente. En la unidad cinemática teníamos muchas fórmulas para cada tipo de movimiento: rectilíneo uniforme, acelerado, caída libre, lanzamiento vertical, movimiento circunferencial. Cada una tenía una fórmula distinta, podríamos llamarlo, a pesar que era la misma en su generalidad. Acá en este tipo de ejercicios de dinámica, la fórmula es única, pero esa fórmula única va mutando con respecto al ejercicio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Para un ejercicio puede ser una fórmula mucho más cortita, para otro puede ser mucho más extensa, pero sigue sigue el mismo parámetro. ¿Ya? Y depende mucho de cómo creo que va el movimiento. Eso es lo otro. Ya no siempre eh, el ejercicio va como uno lo va haciendo en clase, ¿ya? Porque depende mucho de la situación del problema. Entonces voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de opciones posibles que puede ocurrir, pero aún así siempre van a haber situaciones particulares que yo tengo que razonar. ¿A qué me refiero con eso? Que no es simplemente con llegar y copiar. Ya tengo que razonar bien el ejercicio. Entonces tengo que, a diferencia de la anterior, que yo por ejemplo podía ver un ejercicio idéntico, eh, aplicaba la fórmula y desarrollaba, acá no. Yo creo una fórmula y esa fórmula es exclusivamente para ese ejercicio. Si el ejercicio lo veo al revés, por ejemplo, en vez de ir a la derecha voy a la izquierda, mi fórmula cambia completamente. Ya no es lo mismo. Entonces, acá lo importante, jóvenes, si yo en las guías anteriores nunca hice ningún ejercicio, solamente me dediqué a mirar, lamentablemente en esta unidad no lo puede hacer. Ya, va a tener que sí o sí hacer algún ejercicio usted para que pueda obtener una buena nota. Si no, no lo va a poder lograr. Esa es la dificultad de esta unidad dinámica. ¿Ya? Eh, con simplemente mirar no va a poder responder ningún ejercicio después de las pruebas. Veamos. Eh, Dinámica se plantea en base a tres aspectos fundamentales, que son las leyes de Newton. Newton planteó tres leyes principalmente. La primera ley que planteó fue denominada la ley de inercia, la cual plantea lo siguiente, que un cuerpo siempre va a estar en movimiento y un cuerpo va a estar siempre en reposo, siempre y cuando la sumatoria de sus fuerzas esté en equilibrio, o sea, la sumatoria de sus fuerzas sea cero. Por ejemplo, si yo veo una piedra en el piso y está quieta, hay un montón de fuerzas tratando de moverla, pero ninguna es lo suficientemente distinta a la otra para que provoque ese movimiento. Lo mismo pasa con un objeto que siempre está en movimiento, por ejemplo, un planeta o un cometa. Van a cierta velocidad, pero si tan en ese equilibrio, están en un equilibrio especial, de tal manera que siempre sigue su órbita o siempre sigue el movimiento, pero en ningún momento cambia esa fuerza. En ningún momento eh, hace que él se detenga o puede ser que cambie bruscamente su velocidad. No hay ninguna fuerza presente que haga ese proceso. Ejemplo más cotidiano, por decirle, en el caso de la piedra, en el caso de una persona que va en la micro, entonces si vas, por ejemplo, por esas cosas de la vía, uno va de pie en la micro y justo el micrero frena bruscamente, el cuerpo de la persona que va de pie tiende a ir hacia adelante, hacia la parte delantera de la micro. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo estaba tanto bien, entre comillas, en la inercia, estaba bien en equilibrio,
de que sentía que estaba en movimiento. Por lo tanto, al frenar bruscamente, el cuerpo tiende a salir eyectado, en este caso hacia la parte delantera, debido a que quiere mantener su movimiento original, su inercia original. Lo mismo pasa con los choques, por ejemplo, cuando es de alta velocidad, cuando le dicen de alta energía, choca un automóvil de frente y obviamente la persona no tiene un cinturón de seguridad, puede salir eyectada, debido a que el cuerpo todavía se siente en movimiento, pero obviamente el móvil que transportaba el cuerpo, en este caso, quedó quieto. Entonces por eso la gente sale eyectada. Lo mismo pasa que cuando alguien está quieto, está, por ejemplo, está estacionado y lo chocan por detrás, o simplemente está en el semáforo y también lo chocan por detrás, eh, el cuerpo se lanza para adelante, pero después vuelve hacia atrás, porque trata de volver a su posición original. Entonces, en el momento de inercia, en este caso lo que es el principio de inercia, vamos a ser exacto, eh, la idea es tratar de mantener siempre el sistema en equilibrio, que quiere decir que la sumatoria de las fuerzas siempre tiene que tratar de ser igual a cero. Por ejemplo, ahí tenemos dos imágenes, eh, dos, eh, dos automóviles, en este caso uno amarillo y uno gris, en el cual obviamente es un automóvil que trata de ir hacia adelante, pero tiene el freno puesto. No va a avanzar. La fuerza motriz del motor lo va a lanzar hacia adelante, pero hay una fuerza contraria que es la fuerza de roce, que en este caso que es la que provoca el freno, de tal manera que el automóvil no se mueva. Eh, en el caso del automóvil gris tenemos una fuerza motriz también, una fuerza también de roce que también provoca que el objeto no se mueva. Entonces, una de las fórmulas que planteó Newton, en este caso la más tradicional de todo, es que cuando un cuerpo está en estado de inercia, cuando sea cuando está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que están presentes va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso es lo que. Entonces, todas las fuerzas que yo pueda determinar en un cuerpo, si está y vuelvo a repetir, en inercia, eso va a quedar con sumatoria igual a cero. La segunda ley que planteó Newton tiene que ver con el concepto de masa, ¿ya? Pero hoy aquí lo vamos a explicar aquí una diferencia con un elemento que se confunde muy a menudo. La masa es simplemente la resistencia, es una propiedad del cuerpo, mejor dicho, que presenta resistencia al cambio de estado, de movimiento propiamente tal. De MRU o reposo, trata de mantener la inercia. Pero la masa es una variable que es propia de cada cuerpo, no cambia en el cuerpo. Y esta masa, concretamente, es siempre es la misma en cualquier lugar que yo esté ubicado. Por ejemplo, si estoy en la Tierra, estoy en el planeta Marte, estoy en la Luna, la masa siempre va a ser la misma. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo me maso acá en la Tierra y maso 70 kilogramos, voy a la Luna y igual voy a marcar 70 kilogramos. En todos lados voy a tener la masa de 70 kilogramos. ¿Por qué es importante el concepto de masa? Porque anteriormente, cuando hablábamos del movimiento, a nosotros no nos interesaba si lanzábamos una piedra, si lanzábamos un camión, o caía un bloque, o caía una pelota de ping-pong. No nos interesaba la masa. Acá sí nos va a interesar. La masa es bastante importante. ¿Por qué? Porque la segunda ley que planteó Newton fue la ley que se llama ley de masas, que establece que la fuerza neta de un cuerpo es proporcional al producto de la masa y la aceleración. O simplemente la segunda ley planteó que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula que planteó Newton. Fuerza igual a m por a. El sistema de unidades que ocupó para esto, según el sistema internacional, ocupó lo siguiente. Para lo que es masa, ocupó el kilogramo. Para que lo que es aceleración, el metro partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar kilogramos por metros por segundo al cuadrado, me va a dar la unidad de fuerza. Y la unidad de fuerza es en newton. Entonces, cada vez que yo vea multiplicando kilogramos por metros por segundo al cuadrado, es newton. Si yo multiplico kilogramos por kilómetros por hora, no es newton. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newton. O sea, sí o sí tengo que trabajar el sistema internacional. ¿Ya? Estoy obligado para que la unidad esté concretamente en newton. Pero también está el sistema inglés. Y el sistema inglés, la masa se mide en slug. Por lo tanto, la fuerza va a estar en libras fuerza. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo hable de la masa en slug,
Libra fuerza sería la solución. ¿Ya? Concretamente, como resumen, fuerza igual a masa por aceleración. Si la masa está en kilogramos, la aceleración en metros por segundo está en newton. Si la masa está en slug y la aceleración está en pies por segundo al cuadrado, estamos midiendo la fuerza en libras o libras fuerza. Eso es lo que deben tener más o menos claro con la segunda ley de Newton. Entonces Newton planteó que para la mayoría de las fuerzas, mejor dicho, para toda fuerza, se podría calcular como fuerza es igual a masa por aceleración. A mayor masa, mayor es la fuerza que debe ocupar. A mayor aceleración, mayor es la fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto tiene una magnitud y dirección y sentido. La masa no, la masa es un escalar y la aceleración sigue un vector. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con eso? Que la masa siempre va a ser positiva, ¿ya? Nunca voy a hacer un ejercicio, la masa era menos 3 kilogramos. No, tiene que ser siempre positiva. La aceleración puede ser negativa. Si la aceleración es negativa, la fuerza es negativa. Eso va muy de la mano. Si yo pienso que la fuerza es positiva y después hago los cálculos y mi aceleración me dio negativa, está malo mi ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo pienso que la fuerza es positiva, la aceleración debe ser positiva. Si yo pienso que la fuerza es negativa, la aceleración debe ser negativa. No puede ser de otro signo. El concepto de positivo o negativo no quiere decir que sea menor a otra fuerza. Recuerden, el signo negativo significa hacia dónde va dirigido. Si va a la izquierda o a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Normalmente si va a la derecha uno lo considera positivo, si va a la izquierda negativo, si va hacia arriba positivo, si va hacia abajo negativo. Eso es como por convención, lo que uno plantea como positividad y negatividad. Diferencia entre peso y masa. Normalmente eso es lo que uno confunde. Uno dice, pucha, yo peso 50 kilogramos, yo peso 90 kilogramos. En verdad no estás indicando tu peso, estás indicando tu masa. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo maso 50 kilogramos, pero quisiera saber mi peso. ¿Cómo podré saber el peso? El peso está determinado con la siguiente, como m por g. Lo puedo escribir como P igual a m por g o W m por g o simplemente mg. Entonces el peso es una fuerza, por lo tanto como es una fuerza está determinado como la masa por la aceleración gravitatoria. Entonces, por decirles, si un objeto, bueno, en este caso, alguien pesa, en este caso alguien dice, yo peso 50 kilogramos, no, usted pesa 50 kilogramos multiplicado por 9.81. Ese es su peso, pesa en newton. El peso es distinto, eso sí, en cualquier lugar. Si yo voy a la luna, yo peso distinto. Maso lo mismo, pero peso distinto. Si voy a Marte, eh, maso lo mismo que en la Tierra, pero peso lo distinto que en la Tierra. Ya esas son las consideraciones que uno debe tener para que lo tenga claro. Entonces, diferencia, el peso es una fuerza y se calcula como la masa por G, que es 9.81. Pero la masa es una propiedad única de cada elemento. Ya, un objeto no puede cambiar, como una propiedad no cambia, no puede cambiar de masa. A menos que ocurra algún fenómeno que haga una pérdida de masa por cambios de velocidades muy bruscos. eh, Pérdida de alguna parte, ¿ya? Obviamente ahí uno va a perder masa. Concretamente, chicos, acá trabajamos con aceleraciones bastante pequeñas, no trabajamos con aceleraciones bastante grandes, ¿ya? Cuando usted haga un ejercicio, tiene que igual razonar, por ejemplo, pucha, me dio esta solución, pues, si esta solución será la correcta o no será la correcta. Tengo que tenerlo bastante claro cuando hago un ejercicio. Ejemplo, en pruebas anteriores, me refiero a años anteriores, cuando hacen algún ejercicio y le pregunto del sistema, ¿cuál es la aceleración? Entonces, que hacen la fórmula, hacen los cálculos, como según usted cree que lo están haciendo bien, o en este caso mis antiguos alumnos que lo hacían bien, y me decían, la prueba, la respuesta es la aceleración 200 metros por segundo al cuadrado. El número 200 metros por segundo al cuadrado es un número demasiado grande. ¿Qué quiere decir un 200 metros por segundo al cuadrado de aceleración? Quiere decir que la velocidad cambia a 200 metros por segundo cada segundo. Eso quiere, concretamente, si estoy hablando de un bloque en este caso, haciendo los cálculos sería, por ejemplo, a los 0 segundos va a 200 metros por segundo, al primer segundo va a 400, al segundo segundo va a 600, 800, 1000.
va a una velocidad extremadamente grande, o sea, va a punto de alcanzar la velocidad de la luz, yo creo que en un par de segundos más. Entonces, en este caso tengo que igual ver la lógica del ejercicio, ver los blogs, ver la cantidad de los datos, todas esas variables que provoca que de repente mis cálculos sean erróneos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, acá la idea es que podamos hacer los ejercicios lo más concreto posible. Tercera ley que planteó Newton, que fue la ley de acción y de reacción, que se establece que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro también devuelve la fuerza, pero con la misma valor, pero en sentido contrario. O sea, si yo empujo una pared con 100 newton, la pared igual me devuelve los 100 newton. En este caso negativo. Si yo considero que mi fuerza era la positiva, la pared me devuelve la misma unidad, pero negativo. Eh, para que un objeto esté en equilibrio, la sumatoria va a ser cero, ¿ya? Para complementando la primera ley. O sea, si yo aplico 100 newton a la pared, o en este caso vamos a decirle a un cajón, a una caja gigante, yo le aplico 100 newton y no se mueve, eso quiere decir que está en equilibrio. Entonces yo aplico 100 newton y mis 100 newton que vienen de vuelta son iguales, de tal manera que no provoca un movimiento. Pero puede ocurrir que yo empiece a mover la caja, por lo tanto ahí cambia el sistema de equilibrio. Por lo tanto, a pesar que yo aplico 400 de newton, por ejemplo 100 newton, 500 newton de fuerza, igual se me devuelven, pero la fuerza que yo aplico es suficiente para eliminar otras fuerzas que están presentes, en este caso en la caja que estoy moviendo. Porque no solamente en la fuerza que uno ejerce están presentes, hay más fuerzas, aunque uno no lo crea. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos, eh, entre comillas, influenciados por alguna fuerza, que es la fuerza del peso. Siempre está presente la fuerza del peso. ¿Por qué? Porque tenemos una masa y además tenemos la aceleración gravitatoria de la Tierra. Entonces, estamos haciendo ejercicios por la fuerza de peso. Eh, Preguntas, chicos. Dudas que tengan con respecto a las tres leyes de Newton. Profesor, Dígame. hola, buenas. Quería consultarle cuándo está esta evaluación. Se lo voy a comentar en un rato más, ¿ya? Al final, Ah, ya, pues, sí, disculpe. no se preocupe, ¿ya? Con todo lo respecto a la evaluación lo voy a ver un ratito más. Ya, ok. ¿Mm? Eh, Veamos, ¿no hay ninguna consulta con respecto a la materia? Vamos a avanzar aquí, chicos, con los tipos de fuerza. Entonces, concretamente, chicos, primero la ley de Newton planteó que si está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. La segunda ley planteó que la fuerza se puede calcular como masa por aceleración. Y la tercera ley planteó que acción y reacción. Cada vez que uno aplica una fuerza, se aplica una fuerza contraria. Una fuerza contraria, por ejemplo, es la fuerza normal. ¿Qué es lo que es la fuerza normal? Es la fuerza que ejerce una superficie cualquiera sobre un cuerpo y esa fuerza siempre es perpendicular o donde esté apoyado. En este caso, siempre genera un ángulo de 90 grados con, en este caso, la superficie de apoyo. Por decirle, si está en el aspecto horizontal, la fuerza normal siempre va hacia arriba, porque se arma un ángulo de 90 grados entre la superficie y obviamente el vector fuerza que nosotros dibujamos el vector normal. Por ejemplo, si estamos inclinados, entre la superficie y la flecha n que está ahí, se arma un ángulo de 90 grados. ¿Para qué se produce esta fuerza? Para que no haya deformidad en este caso en el elemento y además obviamente la superficie no sufra daños. La fuerza normal no tiene fórmula exacta para calcularlo. ¿Ya? No hay una fórmula que yo diga, chicos, la fórmula para calcular lo normal es masa por esto. No hay una fórmula. Le estaría mintiendo indicándole, siempre se va a calcular de esta manera. No, ya para que lo tengan claro. No hay una fórmula exacta para calcular. La idea es que yo crea la fórmula. Entonces ahí lo vamos a ver cómo se puede crear una fórmula. Otro tipo de fuerza es la tensión. La tensión solamente está ejercida cuando hay cuerdas, cuando hay cadenas, cuando hay un elemento que amarre
un cuerpo con otro. Si no hay cadena, si no hay en este caso, podríamos decir cuerdas, no existe tensión. Ya para que lo tengan en cuenta. En este caso, las cuerdas que nosotros trabajamos son completamente perfectas. ¿A qué me refiero a que sean completamente perfectas? Que no tienen, en este caso, no tienen, eh, no ocupan fricción, no se rompen, son inextensibles. Al aplicar cualquier tipo de fuerza, al amarrarla a cualquier masa, la cuerda no se va a romper nunca. No ocurre ese pequeño lapso que una cuerda se estira y la otra no. No ocurre ese fenómeno. Eh, entonces, acá todo elemento es completamente perfecto. Nunca se van a romper, no pasa nada más. Eso que lo probemos solamente en lo general. La tensión siempre se genera una tensión de vuelta. Por ejemplo, en una cuerda, como tenemos acá el cuerpo A y el cuerpo B, amarrado, se ejerce una tensión hacia B y se ejerce una tensión hacia A. Ambas tensiones son de igual valor. Vuelvo por la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Tampoco hay una fórmula exacta para calcular la tensión. Ya no hay una variable que me diga, se calcula de esta manera. No, no hay una fórmula exacta. También hay que ir viendo en base al ejercicio. La fuerza peso que los mencioné anteriormente, que es masa por gravedad, y otra fuerza importante que es la fuerza de roce. Hay dos tipos de fuerza de roce, una fuerza de roce estático y una fuerza de roce cinético. Siempre está presente una o la otra, a excepción que el ejercicio indique que no existe roce. El roce estático es cuando el objeto está quieto, el roce cinético cuando está en movimiento. Ejemplo, yo quiero empezar a mover una caja, la caja está quieta, tiene una fuerza de roce estático. La empiezo a mover, el roce estático desaparece y empieza un roce cinético. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? La fuerza de roce estático normalmente es mayor que el cinético debido a que es más fácil mover un objeto que está en movimiento que un objeto que esté quieto. O sea, es más fácil que aumentarle la velocidad a un objeto que ya está moviéndose que aumentarle la velocidad a un objeto que está detenido. La fuerza de roce sí tiene una fórmula y la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce. Un coeficiente de roce no tiene valor, no tiene unidad de medida por la normal. ¿Qué es lo que es la normal? En este caso la fuerza que aplica recién de la superficie. Entonces, aunque tiene fórmula, igual necesito otra variable para poder calcular. Entonces, la fuerza de roce, vuelvo a decir, puede estar presente la mayoría de las veces, salvo que el ejercicio nos indique que no existe roce. Si no existe roce, yo lo anulo. Preguntas, chicos, ¿alguna duda que tengan hasta el momento con los tipos de fuerza? Que es el otro tema, el tema que estaba tratando ahora. Toda esta información está en 3 PPT que están en la plataforma. ¿Ya? En este caso yo lo uní solamente para la clase. Pero usted ingresa a la unidad 3, dice PPT 1, 2 y 3. A lo mejor está hablando de dice clases presenciales para ser exacto. Pero ahora estos mismos PPT están subdivididos en 3. ¿Ya? Yo los quise apuntar para que fuese más fácil ver la materia el día de hoy. Concretamente, chicos, ¿qué debo yo hacer para hacer un ejercicio de la unidad dinámica? Se llama lo que se tiene que hacer siempre, ojalá, lo que es el diagrama de cuerpo libre. Si yo no hago el diagrama de cuerpo libre, puede ser que yo no entienda el ejercicio o puede ser que yo haga el ejercicio y lo haga erróneamente. Un diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar todas las fuerzas que están presentes en un objeto. Si tengo más de un objeto, dibujar los diagramas de cuerpo libre que sean necesarios. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un tren que viene con unos carros y esos carros vienen 10 carros en total. Entonces, si me dijesen, dibuja los diagramas de cuerpo libre, yo tengo que dibujar 10 diagramas de cuerpo libre distintos, porque son 10 masas distintas. Si yo tengo 3 objetos, tengo que hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Si tengo un solo objeto, un solo diagrama basta. Pero siempre tengo que dibujarlos por separado. Después las ecuaciones yo las uno, pero en este caso las fórmulas las veo por separado. Ejemplo. Un objeto de masa m está en reposo, en una superficie horizontal, dibujar el diagrama de tu cuerpo libre para el objeto. Y escribir su ecuación, dice acá, pero vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en la próxima clase, lo de escribir la ecuación. En este caso quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre.
Como no existe roce, porque no indica que existe roce, yo no lo considero. Por lo tanto, acá, ¿qué fuerza está presente? Una fuerza normal que va hacia arriba de la superficie y el peso. No hay ninguna otra fuerza extra. Entonces, normal y el peso. Eso me va a ayudar a hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría el mismo ejemplo? Pero en vez de que solamente esté el peso presente y la fuerza normal, le agregamos que hay una cuerda que está moviendo, en este caso a la masa, la está jalando a la masa, y no hay un roce, tampoco hay roce. Entonces dibujamos, la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, pero hay una cuerda de tensión que va hacia el costado. Entonces esa tensión yo la dibujo. Entonces normal positivo, peso negativo, tensión positiva, la llamo a ese sector. ¿Qué pasaría si el mismo ejercicio ahora le agregamos fuerza de roce? La fuerza de roce siempre va a contraer el movimiento. Si yo creo que va el objeto a la derecha, porque lo estoy arrastrando a la derecha, la fuerza de roce va a la izquierda. Si yo creo que el objeto va a la izquierda, la fuerza de roce va a la derecha. Si yo creo que el objeto va subiendo, la fuerza de roce va hacia abajo. Si yo creo que el objeto va bajando, la fuerza de roce va hacia arriba. Siempre en el sentido contrario al movimiento. Es bastante importante esto por lo siguiente, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un ejercicio y puedo dibujar la fuerza de roce a la izquierda. Pero si yo después veo un problema y el problema se demuestra que va hacia el otro lado, que va a la izquierda, mi fuerza rosa no puede ir a la izquierda, tiene que ir a la derecha, porque va siempre al sentido contrario. Y tenemos fuerza normal que va hacia arriba, el peso que habíamos notado recién, lo mismo que habíamos agregado anteriormente, que era la tensión, que va a la derecha, pero tenemos una fuerza rosa a la izquierda debido a que el movimiento que se está tirando con la cuerda, el objeto se va moviendo hacia la derecha. Y ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los ejemplos. Nosotros, chicos, siempre vamos a trabajar en un solo movimiento, o sea, el objeto se mueve horizontalmente o se mueve verticalmente, independientemente de la posición. Por eso es importante el diagrama de cuerpo libre. Si yo no hago el diagrama, el movimiento puede estar inclinado. Sí, puede ser el movimiento está inclinado, pero yo hago el diagrama de cuerpo libre para convertir ese movimiento inclinado en un solo eje. Yo lo voy a decir, se está moviendo horizontalmente, se está moviendo verticalmente, y ahí empiezo a igualar o a juntar las ecuaciones de movimiento. También puede ocurrir que hay un ángulo, por ejemplo, el objeto está jalando, entre comillas, en este caso no existe la fuerza de roce, pero apareció un ángulo a la cuerda, porque no siempre uno, cuando está moviendo algo, lo mueve horizontalmente, a veces uno le ocupa un cierto ángulo por la facilidad de moverlo. Entonces, cuando alguien, en este caso la cuerda, está con un ángulo, hay que tener la siguiente particularidad. Dibujamos la flecha de tensión, pero esa fuerza de tensión va a tener dos fuerzas, podríamos decir que la van a armar. Y esas dos fuerzas que uno las va a armar son una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Entonces, cada vez que un objeto está inclinado o una fuerza está inclinada, siempre va a tener dos componentes, una componente X y una componente Y. Entonces, una para rajar con las X, una para rajar con la Y. Por eso es importante el concepto de vectorial. Entonces, ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre cuando está inclinado. Si al inclinado le agregamos roce, en este caso mismo, la fuerza de roce va a un lugar, inclinado colocamos la fuerza. Si yo tengo un ejercicio que el objeto está inclinado, y yo lo dibujo en el diagrama de cuerpo libre, lo tengo que tratar de ajustar de tal manera que todas las fuerzas queden en los ejes. Ojalá la mayor cantidad de fuerzas queden en los ejes. Si yo empiezo a dibujar completamente al lote, también lo puedo hacer el ejercicio, pero se me va a complicar más porque voy a tener muchos ángulos para trabajar. Entonces lo ideal es que el diagrama de cuerpo libre sea una pequeña representación de lo que es el movimiento. Ya eso es lo ideal. Después cuando empecemos a hacer ejercicios van a estar como más claros con respecto. Por ejemplo, un objeto de masa M se empuja con un palo generado de fuerza H, la, se genera un ángulo, pero la fuerza en este caso, el empuje va hacia adentro. Es como que estoy empujando la caja y la empujo atrás. Entonces en este caso, cuando ocurre eso, que la fuerza va hacia adentro, no se dibuja hacia el centro, simplemente nace del centro y se dibuja en el siguiente cuadrante. En este caso el cuadrante eh, que traspasa en este caso. Originalmente la fuerza va apuntando hacia el centro en el segundo cuadrante, por lo tanto yo esa flecha la muevo un poco y queda en el cuarto cuadrante saliendo y obviamente con su respectivo ángulo de la variable. O sea, cada vez que yo tenga esa variable, esa opción,
de dibujar las fuerzas, debo tener esa consideración. Lo mismo que si hay ángulo, disculpe, fuerza rosa, mismo procedimiento cuando dibujamos las fuerzas. Tener bastante cuidado. Por ejemplo, otro ejemplo, tengo dos masas, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno y los dibujo. Masa 1 tiene una normal, un peso y tiene una tensión. La masa 2 solamente tiene tensión y tiene peso. ¿Por qué no tiene fuerza normal? Porque está colgando, no está en una superficie. Si está en superficie, tiene fuerza normal. Si no está en superficie, no hay fuerza normal. Entonces, todo objeto que esté colgando no tiene una fuerza que sea normal, porque tiene que tener un contacto con una superficie que puede ser una pared, puede ser un piso, puede ser un techo, lo que sea. Pero en este caso, como no está en contacto con nada de eso, no la puedo considerar como fuerza normal. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de ecuación, en este caso de diagrama de cuerpo libre. Otro ejemplo, ¿qué pasa si existe fuerza de roce? Dibujo las fuerzas presentes, pero solamente le dibujo fuerza de roce al primer objeto que está sobre la superficie, debido a que el roce solamente depende entre el objeto y la superficie de contacto. Recuerden, no es lo mismo mover un objeto en un camino de piedra que moverlo en un camino de cemento, o moverlo en cerámico, o moverlo en madera, o moverlo en una pista de hielo. En algunos casos es mucho más fácil que lo otro, y eso depende del coeficiente. Los valores de los coeficientes chicos tampoco son demasiado grandes, siempre están entre el 0.1 hasta el 0.4 como máximo. Ya no trabajamos con coeficientes demasiado grandes. Esos son más o menos los valores que uno ocupa para este tipo de variables. Otro ejemplo 10, veamos chicos, ¿qué pasaría si hay un ángulo? En este caso sí tenemos, no existe roce para ser exacto, pero sí tenemos normal en todo. Entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, para la masa 2, pero lo dibujamos de esa manera. La normal, el peso 1, la tensión. La normal, la tensión, porque la cuerda que lo está uniendo, una cuerda sale a la derecha y la otra cuerda sale a la izquierda, por lo tanto hay punto en la tensión, y el peso va inclinado. ¿Qué es lo que uno hace con este tipo de ejercicio? Tratan de enderezarlo. Entonces, primero uno dibuja inclinado, pero después uno endereza el diagrama de cuerpo libre y te queda la normal hacia arriba, la tensión a la izquierda, y el peso también inclinado. Ya en este caso ocurre eso. ¿Qué pasa si existe roce? Mismo procedimiento, la fuerza roce tengo que ver hacia dónde creo que va el movimiento primero, y cuando veo hacia dónde va el movimiento recién la dibujo. No puedo dibujarla, va para acá, tiro. No, tengo que pensar hacia dónde va el movimiento. Y siempre va a ser la lógica, pero no siempre los movimientos siempre van al cuerpo más pesado. Por ejemplo, normalmente en este tipo de ejercicio si coloca un objeto, la masa 1 valdría 10 kilogramos y la masa 2 vale 20, es obvio, uno diría, pucha, la masa 2 de 20 kilogramos lo va a arrastrar. Pero si la masa 1 ahora vale 20 y la otra vale 10, que es la masa 2, la mayoría dice, no, pues la masa 1 de 20 lo va a arrastrar. Pero ¿cómo lo va a arrastrar si está en una superficie horizontal y no hay ninguna fuerza que lo arrastre? Lo más probable es que igual la masa más pequeña igual va a tratar de arrastrarlo, porque en este caso está en un plano inclinado. Entonces, aunque la masa 2 sea menor que la primera, lo va a arrastrar igual. A excepción que alguien diga, no, yo lo que voy a hacer, voy a aplicar una fuerza en la masa 1 para arrastrar el movimiento hacia la izquierda. Y puede ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un auto que está, en este caso, cayó en una especie de barranco y, y hay una grúa que lo va a sacar. Si la grúa no generamos una fuerza especial en la grúa nunca va a levantar el auto. Y lo más probable es que si solamente yo dijera, voy a justo estar entre medio de un barranco del automóvil, lo amarramos y por esa casualidad de la vida, el auto puede seguir cayendo. Estaba sujetado, no sé, en una piedra, en un árbol, puede seguir cayendo. Entonces, si se puede seguir cayendo, lo más probable es que va a arrastrar a la grúa y se la va a llevar hacia abajo. Por eso de repente hay muchos videos en internet que, no sé, una retroexcavadora o una grúa está tratando de sacar algún otro elemento y se cae la grúa. Porque obviamente el peso de los otros objetos igual influye bastante. Igual va a tratar de arrastrar. eh, Va a tratar de botar algo. Si yo, por ejemplo, tengo mi mochila, mi mochila la dejo encima de la mesa y a alguna de las axiales o alguna correa de la mochila
yo le amarro una goma, lo más probable es que la goma va a tratar de hacer una fuerza para botarla. Pero puede ser que no bote la mochila nunca. Pero igual está haciendo una fuerza. ¿Ya? La mochila nunca va a hacer una fuerza en específico, en este caso, para levantar la goma, porque no tiene esa capacidad. Lo que tendría que hacer para para levantar la mochila, o en este caso para levantar la goma que está amarrada en una de las cuerdas, de las correas de la mochila, yo tendría que levantar la mochila y a la vez obviamente estoy levantando la goma. Pero si no hay una fuerza externa que haga el movimiento, no se va a poder ocurrir. O sea, pasa muy a menudo en este tipo de ejercicio, uno coloca bloques, entonces dicen, el bloque uno se va a mover a la izquierda. Pero ¿cómo se va a mover solo a la izquierda? Ahí en el problema indica que se va a mover solo, indica que, no sé, tiene que alguien le está aplicando una fuerza, por eso tengo que leerlo bien el ejercicio. No puedo llegar y plantearme, el objeto más pesado se lo va a llevar, pero no ocurre siempre eso. Ya eso no es algo que digamos, siempre va a ocurrir. No. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre con fuerzas de roce para cada uno de los casos. Vuelvo a repetir, lo ideal es dibujarlo inclinado, pero de tal manera que después uno lo puede enderezar el ejercicio para que salga más cómodo la variable. Entonces, concretamente, chicos, de esto trata la unidad completa. Si se fijan, ¿qué fórmula he hablado? La sumatoria igual a cero, siempre está en equilibrio, y fuerza igual a masa por aceleración. Y el coeficiente de roce se calcula como, disculpen, la fuerza de roce se calcula como coeficiente de roce por la normal. Esas son las fórmulas, no hay más fórmulas, no hay, podríamos indicarle, voy a crearle voy a entregar un formulario demasiado extenso para la prueba. No, esas son las fórmulas propiamente tal. A pesar que son pocas, los ejercicios son más difíciles. Son un poco más complicados que la unidad anterior de cinemática, porque el problema no es el tiempo, el problema es cómo yo hago el ejercicio y cómo lo voy aplicando. Vuelvo a repetirle, con solo mirar no voy a poder resolver ningún ejercicio solo, por mi propia cuenta. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas que tengan, preguntas con respecto a la materia, primero que todo. Y de ahí vamos en el ejemplo que dio recién del auto, la fuerza externa sería el motor, ¿o no? La fuerza externa sería el motor, claro. Ay. Entonces uno lo dibuja como fuerza externa, pero la fuerza externa puede venir desde dentro del mismo objeto, en este caso el motor. Porque uno normalmente relaciona la fuerza con algo externo. O por ejemplo, yo quiero, no sé, mover un bloque, entonces la fuerza externa soy yo, estoy moviendo el bloque. Porque el bloque no tiene su propio, no puede generar su propio movimiento. Pero un automóvil sí lo puede generar por base a su motor. O sea, él puede hacer que vayas adelante o vayas atrás, ¿ya? En base a eso, a esa condición. O sea, alguna otra consulta, chicos. Ahora sí, el tema de la prueba, de las pruebas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Veamos, jóvenes. La fecha de la prueba ya está en calendario. Ya la actualicé ayer, para que lo tengan en cuenta. No. Eh, con la cantidad de clases que nos quedan, la cantidad de materia que nos queda, que tampoco es demasiada la cantidad de materia, ya es bastante poca. Eh, Nosotros nuestra próxima evaluación es el día, déjeme entrar a mi plataforma porque no había entrado. Acá en la sección del horario. Creo que es fines de mes, si no me equivoco, es la última clase que tenemos en el mes. Del mes de octubre, claro. Prueba el 30 de octubre. O sea, el día de la prueba. ¿Qué nos queda, chicos? La próxima semana, de la clase del día 14 y la clase del día 16, me voy a dedicar solamente a hacer ejercicio. Solamente ejercicio. Entre el 21 y el 23, la clase del 21 y el 23 es como una semana sincrónica, voy a subir videos de ejercicio. Voy a hacer uno o dos videos, yo creo que uno con uno basta, de ejercicio. El día 28 voy a resolver más ejercicios, ¿ya? O resolver algunas dudas que tengan ustedes con respecto a la prueba.
Y el día 30 ustedes van a hacer la prueba. Consideraciones especiales con respecto a la prueba. La prueba que voy a hacer es distinta a la prueba que hicimos, la última prueba que tuvimos. ¿Ya? No tiene nada que ver con la prueba que vamos a trabajar. ¿Ya? Es completamente distinta. ¿Por qué? Primera, no les voy a pedir el desarrollo, solamente les voy a pedir la solución. Va a ser igual que las pruebas de matemática, en este caso, del semestre pasado, pero en este caso las creé yo, la creé yo. Eh, Van a tener dos intentos para hacer la prueba. Se saca un promedio de los dos intentos. El pero, chicos, es el siguiente, que no es de selección múltiple, es de respuesta calculada. Algo que ayer un chico me preguntó, profe, si esta respuesta calculada y por ejemplo yo escribí, para mí la solución era un 4 y usted escribe un 3,8, el sistema lo está cobrando igual bueno ya, porque le coloqué un rango de tolerancia con respecto al resultado. Entonces, por ejemplo, si la respuesta era 4 y yo escribí 3,8, igual está correcto. Si lo escribí con coma y había que escribirlo con puntos, igual lo va a considerar bueno. No, no hay problema en base a ese ejercicio. Pero van a tener dos intentos para hacerlo. ¿Ya? El primer intento, obviamente, la idea es comprobar cómo la prueba, que ojalá les vaya bien, les vaya genial en el primer intento, pero si me va mal el primer intento, tengo el segundo y se va a sacar un promedio de ambos. A diferencia del anterior, por un lado, que ustedes tenían que subir el desarrollo, y acá no necesito el desarrollo, necesito la respuesta. Y algunas preguntas, no quiere decir que yo voy a colocar 10 ejercicios, no quiere decir que esos 10 ejercicios son 10 ejercicios distintos, son 10 preguntas distintas. Por lo tanto, en un ejercicio les puedo preguntar la tensión y en el siguiente ejercicio les puedo preguntar la aceleración, pero en base al mismo problema. Por lo tanto, usted cuando haga el ejercicio, no lo bote, no haga nada con el ejercicio, porque quizá usted ya calculó algo que la pregunta siguiente viene. ¿A qué me refiero con eso? Ya vamos, usted está haciendo el ejercicio y le pregunta la aceleración. Usted calculó la aceleración. Pero antes usted calculó la tensión, antes calculó la fuerza normal, antes calculó la fuerza rosa, antes calculó todas las fuerzas para llegar a la aceleración. Pero la primera pregunta que yo le coloqué ahí, o la primera justa pregunta que le tocó, le preguntó la aceleración. Usted va a la pregunta siguiente, quizás la siguiente le preguntan la tensión. Entonces anota la tensión. Le preguntan la siguiente, le preguntan, no sé, la fuerza rosa. Anota la fuerza rosa. Entonces, en cada pregunta que tengan, les van a preguntar algo con respecto al ejercicio. Entonces, concretamente, no son tantos problemas, son como 4 problemas como máximo, pero están divididos en varias preguntas. Entonces, cuando yo vea el cuestionario, quizás vea 10 preguntas, 12 preguntas, 13 preguntas, pero es que me están preguntando una solución. Es como la prueba pasada. La prueba pasada yo coloqué como 5 problemas, si no me equivoco, 5 o 6 problemas, pero cada problema a veces tenía dos preguntas. Entonces, si los desmembraba, al final eran como 20 preguntas para la prueba general. En este caso, algo similar. Entonces, solamente deben colocar la respuesta. Lo bueno, en este caso, de aplicar el ejercicio que le estoy comentando, que solamente anotan la respuesta. Así se evitan el problema de escribirme, profe, sabes que no subí las imágenes, no alcancé a subir las imágenes. Entonces, lo evitamos completamente el problema. De eso de no alcancé a subir las imágenes de la prueba, porque usted solamente va a tener que colocar la respuesta, nada más que la respuesta. Sin unidad de medida. La unidad de medida yo la voy a obviar en este caso, pero se les viene la pregunta. La pregunta le diga, escriba la tensión en Newton, escriba la aceleración en metros por segundo al cuadrado, escriba la velocidad en metros por segundo, ¿ya? Ahí viene lista la pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir en kilómetros por hora o en kilómetros por hora al cuadrado, va a estar malo, porque yo la pregunta yo lo especifiqué que esté en metros por segundo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. No sé, claro con la siguiente prueba o algo más que... Profe, pero usted igual va a revisar la prueba o no? Porque en matemáticas tuvimos un problema con las comas y esa cosa. No, porque Pues, claro, en este caso, no, ya lo vuelvo a repetir, el caso que yo creé la prueba, yo creé el formato y cuando creé el formato, cuando alguien coloca una coma, coloca un punto, da lo mismo, porque lo probé varias veces, el ejercicio.
Todas las pruebas que yo Ah, ya, hago, profe. yo las hago como piloto y las pruebo yo, entonces coloco las soluciones, qué pasa si yo me equivoco, qué pasa si calculo mal, todas esas cosas, está listo. ¿Ya? Entonces yo probé con coma, con punto y vi los puntajes que me daba el ejercicio, ya para que lo tuviera en cuenta. En ese caso, no va a ocurrir el problema del punto y las comas. Lo que puede ocurrir puede ser que, por ejemplo, yo esté, porque puede ser normal, ¿ah? Yo voy a estar disconforme, por ejemplo, con una solución. ¿A qué me refiero con eso? Usted va a hacer la prueba, termina la prueba, como el formato es mucho más rápido ahora, automáticamente le va a indicar el porcentaje. Entonces usted saca un 80%, 60% y automáticamente le va a indicar. A diferencia de la prueba ahora que usted no sabe cómo le fue. Ahora automáticamente le va a decir sacó un 80%. Entonces después le va a indicar a usted, por ejemplo, va a ver las preguntas, me equivoqué en la 7. Por ejemplo, me equivoqué en la pregunta 7. Entonces reviso, pero no me va a indicar por qué me equivoqué en la 7. Simplemente me va a indicar que está malo. Yo voy a revisar en ese caso mi ejercicio y si yo creo que yo hice todo bien, en este caso como estudiante, me doy cuenta, creo que hice todo bien, hay una opción de una banderita y yo aprieto la banderita y es para que el profe revise el ejercicio manualmente y me diga, estaba mal o estaba correcto, porque yo puedo igual tener dudas que el sistema me lo cobre bueno, ¿ah? Entonces le coloco la banderita. En el caso que yo hice el ejercicio, me lo cobró mal el 7 y por ejemplo yo escribí la solución 10 y después me di cuenta, pucha, no era un 10 porque en vez de, no sé, sumar 7 más 3 yo había que restar 7 menos 3 y la solución era 4 no 10. Ahí yo mismo me di cuenta que es donde estaba el error, por lo tanto para el segundo intento lo voy a corregir. Entonces voy a hacer el ejercicio distinto, pero lo puedo corregir. Entonces en esos casos puntuales puede ocurrir ese fenómeno que les comento. Pero normalmente ese tipo de ejercicio que yo creo, normalmente no hay ese problema. No hay problemas de decimales con comas, esas cosas. Pero si usted igual está disconforme con que el sistema le cobró mal a una respuesta, usted puede marcar con la banderita y después yo la reviso. Si yo veo después cuando me llegan todas las respuestas no veo ninguna bandera, yo creo que todos quedaron conforme con la solución. O mejor dicho, conforme con la revisión. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la prueba del próximo 30. Entonces, vuelvo a repetir, cosas buenas que tiene es que es completamente, aleatoria, van a recibir las respuestas, las soluciones, mejor dicho, los resultados de manera rápida. También, por un lado, bueno para mí, malo para ustedes, es que hay alrededor de 1000 combinaciones distintas. O sea, lo más probable es que combinación que me toque a mí no le toque a ningún compañero. Y si lo hago en el segundo intento, quizás tampoco me toque la misma combinación. A diferencia de la prueba pasada que habían varias combinaciones que se repetían. Acá hay alrededor de 1000 combinaciones distintas que se fueron generando. Entonces es una prueba completamente aleatoria. La dificultad es la misma para todos, ¿ah, chicos? Ya no es algo que dice, justo me tocaron más difíciles, no. Todos tienen las mismas cualidades. Veamos, con respecto a la prueba anterior, ¿por qué cambié el formato? Veamos, primero que todo, porque a algunos chicos no les alcanzó el tiempo, por A, B y C motivo que puede tener usted, no le alcanzó el tiempo y me dijo, profe, no alcancé el tiempo, le tuve que mandar la prueba por correo. ¿Ya? Pasó mucho y demasiado. Creo que pasó demasiado. A mí no me molesta eso, ¿ah? Lo que me molesta, entre comillas, lo que me causa ruido, más que molestia, lo que me causa ruido, es lo siguiente. Veamos, chicos. Si una persona empieza la prueba a las 8 de la noche y su tiempo termina a las 10, ¿a qué hora debes estarme escribiendo un correo? Sin preguntarme, simplemente mandándome un correo con las fotos. ¿A qué hora es un tiempo adecuado, chicos? ¿Alguien me podría indicar un tiempo adecuado? Si empezó la prueba a las 8 de la noche y terminó a las 10, como máximo el horario, porque eran 2 horas, recuerdo. 10. 10, 10, po. Chicos, casos puntuales. Me llegaron correos 10:30,
por ejemplo, volviendo al caso de esa persona, empezó a las 8 y terminó a las 10. Llegó correo 10 y media, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana con las fotos. ¿Cómo puedo revisar una persona que me manda un correo como más de 2 horas después o más de media hora después de haber terminado su intento? Porque yo puedo ingresar a la plataforma, puedo mirar, no sé, el alumno, no sé, creo que no hay Araya acá, ya el alumno Araya eh, debía terminar a las 10 el intento, pero obviamente puedo haber pasado que no alcanzó a subir las fotos, pero él sabía que tenía las 2 horas, terminar a las 10 el intento y me manda un correo a las 12 de la noche con las fotos. Siendo que yo puedo ver si alguno se desconectó o se le cayó el internet. Ninguno me podría decir, profe, se me cayó el internet. Yo puedo entrar y revisar. Cuando a alguien le ocurre eso, se le cae el internet, usted refresca la página y puede volver a entrar. Si por algún motivo no puede volver a entrar, a mí me aparece en el sistema que aún sigue haciendo la prueba. Por ejemplo, vuelvo a repetir, por ejemplo, columna araya, reviso y veo, intento, todavía sigue el intento. Ahí me doy cuenta que al alumno se le cayó el internet, porque el intento siguió todo el rato. Nunca se cerró, porque se cayó el internet. Nunca el sistema me va indicando todo eso. Si alguno me dice, profe, se me cayó el internet y después veo que estuvo las 2 horas conectado y el intento se cerró o se cerró a la hora y media y después volvió a... Si el intento se cerró a la hora y media y no se cerró a las 2 horas y cayó el internet, el intento nunca se cerró por caída de internet. Se cerró porque usted lo cerró. Ya, para que lo tengan en cuenta. Alguien podría decirme, profe, no, pero a mí se me cayó el internet a los 10 minutos. Puede ocurrir, ¿ah? Pero si usted refresca la página y vuelve a la página, el intento se mantiene, porque a varios le ocurrió lo mismo. A varios se le cayó el internet, varios me escribieron, profe, se me cayó el internet. Ah, volvió, me escribió. Entonces, pero el intento seguía. Perdieron 10 minutos de hacer la prueba, pero el intento continuaba. A ninguno tenía que haberle ocurrido, o mejor ninguno puede haberle ocurrido que se les cae el internet y después no puedan volver a entrar cuando el internet vuelva. Solamente ocurría si es que el internet se cortó y ya había pasado el tiempo de las 2 horas. Ahí sí ocurre ese fenómeno que obviamente a mí se me cayó. Yo empecé a las 8 de la noche, se me cayó el internet a las 8 y media, estaba refrescando todo el rato, el internet llegó a las 10 y media, volví a entrar y no pude entrar porque ya había pasado el tiempo de las 2 horas. Pero no ocurre ese fenómeno. Entonces, chicos, vuelvo a repetirle, me parece ilógico y fuera de toda razón si, por ejemplo, yo no alcancé a terminar la prueba, que está dentro de las posibilidades. No, no, obviamente alguien no dice, que pucha, no alcancé la prueba, ya, no alcanzó la prueba, fin, ya no alcancé la prueba. Pero tengo un tiempo, debo tener un tiempo prudente para enviarle el correo al profesor. Se me cayó si no pude subir la foto, se la envío por el correo. Pero en tiempo prudente, 10 minutos máximo, 10 o 15 minutos. No puede ser que yo envíe la prueba 1 hora después, 2 horas después y le escriba, es que profe, se me olvidó o no pude subir no puedo subir la foto. Siendo que yo puedo mirar, pues chicos, yo puedo mirar cuándo terminaron y cuándo comenzaron. Está registrado todo. No podrían mentirme, no decir, es que yo terminé recién y veo usted terminó hace 4 horas atrás. Estamos en un sistema computacional, el registro queda grabado, hasta tengo su IP. Y si yo quisiera buscarlos más todavía, busco la IP donde están ubicados ustedes. Y podía pedir información, ¿sabes dónde vive tal alumno? Vive en Coquimbo. Y después busco la IP es de Valle. Entonces le pagó a alguien, po. Y lo puedo hacer y después puedo mandar el registro y puedo hacer un sumario. Entonces, chicos, acá la idea, obviamente, tienen todas las facilidades. Obviamente, uno no se enoja, que, por ejemplo, me manda el correo, no hay problema. Pero que lo envíen en un tiempo que no es prudente, no es el adecuado. También, por ejemplo, si alguno me escribe, profe, ¿cómo lo hago? Y está haciendo la prueba a las 5 de la mañana, o a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana.
Yo creo que es poco probable que yo le responda, envíeme la prueba, a esa hora. No le voy a poder responder, pues si usted está haciendo la prueba hasta la mañana, lo más probable es que yo esté durmiendo. Entonces, para evitar todos esos problemas, la prueba va a ser en formato calculado. ¿Cómo va a ser la nueva versión? Van a tener dos intentos para hacerlo. Si usted no logra hacer ningún intento, lamentablemente va a tener que ir al examen. ¿Ya? Quiero llegar con la menor cantidad de alumnos al examen, pero obviamente no hay una ayuda tampoco por su parte. Me refiero como estudiante en general. ¿Ya? No, así que igual felicito a las personas que lo pudieron cumplir, porque no es un poco injusto para ellos que pudieron cumplir. Ya puede ser que tengan más o menos problemas que las personas que no cumplieron. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, tienen mucho más problemas e igual cumplen las actividades. No quiere decir, porque viven en ciudad, tienen mejor internet, lo va a cumplir, tiene las más opciones. Pero hay alumnos que no, que están conectados con el internet del teléfono, viven en un lugar donde la conexión es pésima, pero igual cumplen los ejercicios. Así que es la última prueba que vamos a hacer el formato de enviar desarrollo y las demás pruebas van a ser solamente anotar las soluciones, solamente anotar la respuesta y van a siempre tener dos intentos y entre dos intentos se va a sacar el promedio. Si en el primer intento me va genial, mejor todavía voy a tener una buena nota y no hago el segundo. Si me fue regular en el primero y quiero mejorar mi nota, hago el segundo intento y si me veo pésimo en el primer intento, obligatoriamente voy a tener que hacer el segundo para resolverlo. Pero acá en este caso voy a tener más tiempo para desarrollarlo, más tiempo para resolverlo. Ya acá no les voy a dar las 24 horas porque como era un solo intento, eran 24 horas bastaba. Ahora con 48 horas para hacer los dos intentos van a estar bien. O sea, la prueba va a empezar el viernes y va a terminar como máximo el domingo en una cierta hora. Para que tengan las 48 horas para que lo puedan realizar de la misma manera. Entonces todas las pruebas que tengamos de aquí al final, que nos quedan tres, van a estar siempre, lo más probable es que terminen en en la clase de la semana, salvo que sea la última prueba. Creo que no, esa no la puedo hacer el último día de la semana, pero para que la puedan cumplir. Si alguno de ustedes, vuelvo a repetir, no la puede hacer por A, B, C motivo, que puede ocurrir, eh, opción, la opción más rápida era ir al examen, que es lo más lógico para, para hacerlo. Y además el examen van también todas las personas que no alcanzan el 4. ¿Ya? Eso también para que lo tengan en cuenta. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas que tengan. Profe, Dígame. ¿y las notas cuándo van a estudiar más o menos? La ¿La próxima plataforma? semana. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe. La próxima semana. Todas las personas que enviaron la prueba dentro de las 2 horas y 10 minutos más van a tener la opcional 7. Los demás van a estar penalizados eh, por no haber entregado la prueba o haber entregado la prueba en más tiempo de lo que debía. ¿Ya? Obviamente siempre con el registro de la plataforma, ya no con el registro, por ejemplo, ya, yo creo que la prueba tenía que haber terminado a las 4. No, respecto a su intento, si usted empezó a las 4, terminó a las 6 y usted me envió el correo a las 8, va a estar penalizado. Si usted empezó a las 4, terminó a las 6 y me envió la prueba a las 6:10, no hay problema, puede tener el 7. Si empezó a las 4 y terminó a las 5:30, me igual, con mayor opciones tiene opción a 7. ¿Ya? Pero todas aquellas personas que me enviaron la prueba con mucho tiempo posterior, con respecto a su término, no al término del curso, al término de su intento en específico, va a estar penalizado. Porque, Profe, dígame, eh, una compañera que no se pudo conectar dice que ella en la prueba hizo el desarrollo en la parte donde uno escribía no hay problema. y no subió la imagen, Pero si hizo pero cuenta igual claro, si hizo como el desarrollo, ¿no? claro, si hizo el desarrollo donde tenía que escribir, no hay problema. Ah, ya. No hay problema en ese caso. Sí, también, por ejemplo, si alguno hizo un ejercicio, por ejemplo, un chico me escribió, no sé si fue acá o en otro curso, me escribió, me dijo, profe, me estaba revisando, me equivoqué, pero me mandó la prueba de nuevo, pero el error fue lo siguiente, que cuando subió una foto 2 veces. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 2 subió la foto 2 veces. Entonces, en ese caso, igual
son errores puntuales en este caso. Ya no, para que lo tengan en cuenta. La demora de las revisiones es mayor por el hecho de lo siguiente: si tú hubieran subido la foto o hubieran escrito como la compañera que escribió la solución, era mucho más fácil revisar, porque voy viendo las preguntas, pregunta uno, reviso todas las preguntas uno, reviso todas las preguntas 2, reviso todas las preguntas 3, las voy cargando y automáticamente le aparece en el sistema. Pero como algunos mandaron por correo, tengo que revisar sus correos y después, cuando ingresa su correo, empezar a entrar a la plataforma y ahí agregar las notas. Por eso se demora un poco más, un proceso aún mayor. Y después tengo que validar a qué pregunta correspondía, porque tengo que ver cuál es la combinación de los números que le tocó. ¿Ya? Entonces eso demora mucho más el tiempo para las pruebas, para la revisión de la prueba. Por eso elijo entre 5 y 10 días para... Y recuerden que su nota final va a ser un 80% de la prueba más el 20% de la nota de la tarea acumulativa, que en este caso que mismo problema de mismo problema de la prueba, algunos no alcanzaron a subirla en plataforma y lo enviaron por correo. Entonces el mismo problema anterior. Por eso algunos dicen, profe, me escriben, profe, tengo un 1 en la tarea, yo se la envié, pero me la envié por correo, porque si la envié por correo tengo que empezar a buscarlo, buscar el correo, empezar a revisar la actividad y ahí recién subir la nota a la plataforma. Eso lleva más tiempo. O sea, para evitar todos esos problemas, evitar problemas de atraso, evitar problemas que las fotos no me cargaron, porque algunos me dijeron, profe, que mi cámara era mala o mi computador está muy malo, cosas que pueden ocurrir, no estoy diciendo que sean falsos. Eh, Ahora simplemente anotando la solución y ya quedamos conformes ya con el ejercicio. No va a haber... y dentro del ejercicio siempre va a haber una pregunta abierta, y la pregunta abierta es una pregunta que como la que hablaba, no sé, por ejemplo, si a alguno le tocó, qué significa que la velocidad no cambie, o qué significa que la aceleración sea constante, o qué significa que qué significa la pendiente de la... O no, qué significaba en el gráfico la línea entre de velocidad a tiempo, qué significa eso, o qué significa la línea de distancia versus tiempo. Ah, la pendiente me indica la velocidad, la pendiente me indica la aceleración. Esas cosas tenían que haber respondido. Entonces lo mismo va a estar evaluado en la prueba que vamos a hacer el próximo 30, viene una pregunta, pero viene con comodines. ¿A qué me refiero con comodines? Que yo escribo una solución modelo, pero si usted lo escribe parecido, obviamente nunca lo escribe idéntico, pero lo escribe parecido y algunas palabras se van repitiendo a lo que yo espero que la palabra clave debe estar ahí, va a estar correcta. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo le pregunto, em, ¿a qué se refiere la fuerza de reacción, acción y reacción? Y alguno me escribe, la fuerza de reacción y reacción es cuando es masa por aceleración. Va a estar malo, porque tiene que tener que se viene con fuerzas iguales, pero en sentido contrario. Entonces, si vienen esas palabras en la explicación, normalmente el sistema lo cobra bueno. Pero vuelvo a repetirle, si usted considera que cuando esté en la revisión de la prueba, la prueba 2, la prueba 3, la prueba 4, la que vamos a realizar, el sistema le cobra mal y usted considera que está bueno, está la opción de levantar la banderita para que yo la revise y la corrija por cualquier problema. Y le vuelvo a repetir, chicos, cada vez que a ustedes se les caiga el internet, usted, si vuelve a internet en un tiempo prudente, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a eso me refiero a un tiempo prudente, usted puede refrescar la página y puede continuar el intento como si nada hubiese ocurrido. Ya, eso es lo otro. Y también, chicos, vuelvo a repetir, con la prueba pasada también, eh, si hubiera sido una prueba presencial, la prueba dura menos tiempo y si alguno, por ejemplo, si no me alcanza el tiempo, ¿qué es lo que uno revisa? Lo que alcanzó a responder, pues. Si, por ejemplo, me faltó el tiempo y no pude subir la última foto, yo entrego las tres primeras preguntas, ¿no? Entonces, era una de las acciones que ustedes debiesen haber hecho, o la mayoría debe haber hecho. Pregunta uno, subo la foto. Pregunta 2, subo la foto. Pregunta 3, subo la foto. Pregunta 4, subo la foto. Eso era la idea. Profesor, Dígame. ya yo de la prueba, yo estaba trabajando, disculpe, y me metí a ver la prueba y no pude subir las fotos, así que le saqué pantallas a las preguntas y después yo le mandé la respuesta, porque no pude,
estuve haciendo la prueba ahí en la misma pega, profe, y con el cuaderno y no me alcanzó el tiempo para estar las 2 horas ahí haciendo la prueba. Me iban a penquear. Ya, pero en ese caso, estimado, usted lo tenía que haber hecho lo siguiente. Haberme escrito, profe, que están trabajando. ¿Podría habilitar la prueba un poco más tarde? Claro, ese fue mi error, que todos los días he salido a hacer práctica. Por eso le digo, lo ideal es, por ejemplo, si tenía 24 horas para hacerla, no, porque no era un horario fijo, no era, por ejemplo, tiene que ser a las 4 de la tarde. Ese día yo le pregunté a la clase, le dije, profe, ¿qué hora es? Porque parece que se cierra a las 8, un cuarto, no sé si se acuerda usted. Sí, Me dijo, no, si estaba por el día. Y yo ahí me fui a trabajar y llegué ya después tarde, ¿no? claro, no, pero es que por ese caso, por ejemplo, ya, yo, por ahí, a veces motivo, ya, puede ocurrir lo que sea, lo vuelvo a repetir. Pero usted me ha escrito, profe, ¿existe la posibilidad que yo la haga en otro horario más tarde? Porque como estoy trabajando, sabe que no voy a tener 2 horas libres. Claro. Sí, profesor, igual en todo caso yo me disculpo porque no le avisé tampoco. Claro, por eso mismo, el caso, por ejemplo, yo siempre avisar, ¿sabe qué, profe? Porque son casos puntuales, no es para todos, porque lo que le ocurrió a usted no le ocurre a la mayoría. Sí, profe, disculpe. Entonces, se escribe un correo, ¿sabe, profe? ¿Me puedo habilitarlo? Sabe que no me voy a ingresar a la prueba estas 24 horas. La puedo hacer, no Ya. sé, me voy a desocupar recién a las 4 de la tarde de Yo mañana. tampoco sabía que podía así a usted avisarle, porque Pero dije, oh, se va a cerrar la prueba y me puede mandar un mensaje, por ejemplo, voy a cagar. el caso puntual, por ejemplo, chicos, le voy a contar el caso que, por ejemplo, no debería contarles tampoco, ¿eh? Pero hay un chico que está en quimio. Me mandó un mensaje, me dijo, profe, voy recién en la ambulancia y cuando llegue a la casa voy a hacer la prueba. Le queda 1 hora. Yo le dije que mejor cuando estuviera bien de salud me escribiera, hiciéramos la prueba. No le puedo decir, pucha, te queda 1 hora nomás, apúrate, tira a la ambulancia que llegue en 1 hora para que hagan la prueba. Entonces, en esos casos, que son puntuales, porque de repente uno tiene más problemas que otras personas, uno puede decirle, profe, ¿sabe qué? Me podría, o sea, que por trabajo, por tema de salud, por lo que sea, no pude estar conectado en las 24 horas, no le pude revisar la prueba. ¿La puedo hacer Profesor, un rato posterior? en todo caso yo le mandé un correo explicándole también la situación ¿Sí? y le mandé otro correo más. Ok, por eso vuelvo a repetirle que como me llegaron tantos correos, yo no empecé a revisar porque me llegaron un montón de correos, un montón de ejercicios, entonces todos los aspectos puntuales que podría haber ayudado no se pudo hacer, pues no los pude corregir, no les pude indicar, sabe que se hacía de esta manera. Ya, porque vuelvo a repetirme, de repente tenía como 30 correos, 40 correos y a veces algunos muy repetidos, entonces no le podía responder a cada uno salvo preguntas puntuales. Al principio de la prueba también algunas preguntas que no se podrían hacer. Por ejemplo, tampoco me podrían preguntar, digo, cuando uno me estuve conectado, no me podrían decir, profe, ¿cuál es la fórmula de movimiento circular? No se podría preguntar esas cosas. Profe, ¿cuál es la fórmula de movimiento rectilíneo? ¿O qué se puede hacer? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final en el ejercicio? Eso no se puede responder. Vemos acá, por ejemplo, cuando estemos haciendo ejercicio de fuerza. Profe, ¿cuál es la fórmula de la tensión? ¿Cuál es la fórmula de la normal para este ejercicio? No se les podría responder. Lo que le puedo responder ¿a qué se refiere que no tenga roce? Em, o alguna palabra. Profe, parece que le faltó una letra acá o está bien escrito. Entonces, todas esas cosas, eso sí se puede responder. Para eso uno está conectado. Para que ustedes puedan ver la prueba y decirme, eh, pucha, la frase no alcanza o me falta, o tuve este problema o tuve otro problema. ¿Ya? Así que para evitar todos esos dramas, les vuelvo a repetir, chicos, todos esos problemas, para evitar desigualdades para las personas que cumplieron, porque obviamente yo podría hacer, pucha, ya los voy a revisar a todos por igual, pero no sería eh, justo, mejor dicho, para las personas que cumplieron el tiempo. Porque puede ser que, no sé, el alumno que lo cumplió se sacó un 4 y el alumno que lo envió 3 horas después, 4 horas después, tenga un 7. ¿O sería justo? No sé qué opinan ustedes.
O igual le coloco el 7 y el otro le coloco el 4. No sé, vuelvo a repetir, así va a ser la evaluación, así la vamos a terminar. Entonces, las demás evaluaciones las vamos a trabajar de esa manera como le expliqué anteriormente. Voy a subir a la plataforma una guía de con alrededor de 30 ejercicios ya. La idea es que los vayan desarrollando ustedes la guía, algunos ejercicios los que puedan realizar. Yo en la próxima clase voy a empezar a hacer ejercicios de ejemplo. Ya, la guía viene con la solución completa. En la prueba van a tener alrededor de como 10 o 12 preguntas para que lo tengan en cuenta, donde se les van a preguntar muchas cosas. Se les puede preguntar cualquier cosa que uno vea en un ejercicio, se puede preguntar. ¿Ah? Se puede preguntar la normal, la tensión, la masa, el coeficiente de roce, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Las fórmulas van cambiando, pero el procedimiento siempre es el mismo. Siempre se siguen los mismos pasos para hacer los ejercicios. Y eso sería como todo lo del día de hoy. Ya disculpe, ya el próximo miércoles, partiríamos con ejercicio, vuelvo a repetir, miércoles ejercicio, el viernes haría más ejercicio, en la semana sincrónica le subiría un par de videos para que vean la resolución de algunos problemas. Entonces en la semana sincrónica igual igual se pueden comunicar conmigo, no quiere decir que no pueden hacer. Entonces usted me puede escribir un mensaje por Teams, puede decir, profe, estaba haciendo un ejercicio y no lo puedo hacer, ¿me puede ayudar? Encantado, no hay problema. Para eso son las semanas sincrónicas. O, ¿sabe, profe? Tengo una duda con los ejercicios. ¿A qué hora nos podemos reunir? Nos reunimos, online obviamente, y resolvemos la duda. ¿Ya? Esa es la idea de la semana sincrónica, porque puede ser en cualquier horario del día, debido a que no hay un horario de clase fija. Si ustedes me dicen, chicos, ¿sabes qué? Necesitamos, profe, como curso, queremos juntarnos, no sé, por el día viernes a las 10 a hacer la clase en ese horario, los juntamos a las 10 y resolvemos algunos problemas. No tengo, podríamos decirnos, valga la pena repetir la palabra, no tengo problema en juntarme con usted en un horario fuera dentro de la semana sincrónica. Si todos si se ponen de acuerdo, porque imagino que ya armaron un grupo de WhatsApp, ya tienen un grupo de WhatsApp del curso, o por último, por el mismo Teams, se pueden poner de acuerdo, escribir en la parte general. Queremos pedirle al profe que nos pueda hacer una clase en la semana sincrónica, que lo haga la clase del día, por ejemplo, del día miércoles. Yo no tengo problema en hacerlo. Así que, pero todo depende de usted. ¿Ya? Así que, por eso la semana sincrónica es como dejarlos libres, entre comillas, pero de horario, pero con trabajo, de cierta manera. Pero vuelvo a repetirles, chicos. Próxima clase, miércoles hacer ejercicio, viernes voy a hacer ejercicio, próxima semana sincrónica, les voy a dejar un par de videos para que los puedan hacer, para que los puedan ver cómo se hacen algunos ejercicios más complicados. Y el día miércoles de la siguiente semana, después de la semana sincrónica, os repaso con ejercicios más y el día viernes ya empieza la prueba. Así que eso, chicos, por el día de hoy. No sé si hay consultas, dudas, preguntas que tengan para ir terminando. El PPT está en la plataforma, está separado en 3, le vuelvo a repetir. Tengo que subir la guía nomás y la clase del día de hoy. La guía se llama guía 6. ¿Escucha? Sí, lo escucho. Es que yo igual me equivoqué en la prueba, pero no lo considero importante. Es que lo que pasa es que subí la foto del problema 7 en el problema 2. ¿Ya? Pero después igual subí la foto del problema 2, pero no supe cómo sacar la foto del problema 7. Y lo dejé así nomás. ¿Ya? Pero no hay problema, si están todos los problemas y uno se va dando cuenta. Por ejemplo, usted colocó el problema acá y voy viendo, no sé, en su caso, pucha, escribió, colocó la foto del 7 en el 2 y el 2 en el 7 por 7, si es que lo hizo así. Y igual se revisa, pero está dentro de la plataforma. No hay problema. Ya, gracias. ¿Ok? Así que con eso quedamos, chicos, pueden desconectarse nomás, estamos casi llegando a la hora límite. Si no hay duda, con eso quedamos. Vamos a dejar de terminar la grabación y Ya, profe. hasta luego, Steven, cuídense. Que te vaya bien. Sí, profe. Bien. Hasta luego.